El día domingo, ¿alguien recuerda? Esta llamada se está grabando. ¿Cuál fue nuestro tema que hablamos el día domingo? ¿Qué tal memoria tienes? Sobre la novela. Sobre la novela, ¿no? ¿De quién hablamos? ¿De qué obra recuerdas, Noelia? ¿Qué obra platicamos el día domingo? Lazarillo de Tormes. Muy bien. Correcto. Platicamos del Lazarillo de Tormes, ¿no? Muy bien. Correcto, Rosana. Hablamos del Lazarillo de Tormes. En este caso hemos estado desarrollando la novela en el siglo de oro español, ¿no? La novela en el siglo de oro español, que se desarrolló en este punto entre los siglos XVI y XVII. Entonces, vamos a ver ahora el tema que continúa. Seguimos en el siglo de oro español. Como ya vuestra compañera indicó minutos atrás, hemos desarrollado la sesión anterior sobre la novela picaresca. Sí, sobre la novela picaresca. Y como mejor obra representativa de la novela picaresca es pues el Lazarillo de Tormes, ¿no? El Lazarillo de Tormes, que es la obra cumbre de la novela picaresca en España, en la cual trata de ridiculizar sobre todo a la iglesia, al clérigo, y por ende esta obra es de autor anónimo que se escondió bajo el anonimato para evitar el castigo, en este caso de sus detractores, ¿no? De la iglesia en este caso. Muy bien, hoy ya vamos a platicar ya de la novela de caballería, o llamado también novela caballeresca. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar entonces nuestra sesión. Bien. Ahí tenemos una imagen que están observando ustedes. A ver, ¿alguien me puede indicar qué cosa ve en la imagen? ¿Qué se ve en la imagen? Profesor, describe la novela de Don Quijote de la Mancha. Ya, se ve a Don Quijote de la Mancha, ya, correcto. ¿Cómo Se ve a podemos? Miguel de Cervantes Saavedra. Ya, Cervantes, dice Noelia. A ver, yo les pregunto, ¿alguien podría describir a esta imagen? En este caso, Don Quijote. ¿Cómo podemos describir a Don Quijote? Me parece más como una ilusión óptica de la imagen, ya que no aparece solamente una imagen, sino es una imagen compuesta de más imágenes. Ajá, claro, así es cierto. Dime, Profe, hola, dime, te escucho. tiene ¿cómo se llama? Tiene varias imágenes en un solo, ¿cómo se llama? Tiene diferentes imágenes en el cuadro que se ve. Un molino, parece un caballo y el señor Quijote. Ajá. Está bien, está correcto, Yedi. Gracias, Yedi. Bien, esa imagen, como ya lo han explicado estos compañeros, podemos percibir atrás en el fondo un aspa de molino, ¿no? Y acá tenemos a un hombre adusto y cuando vemos un poco va montado su burrito, ¿no? Pero en el rostro de ese señor adusto encontramos dos imágenes, dos personas. Este de acá, del lado derecho, digámoslo así, sería el Quijote y del otro lado sería el Sancho, ¿no? Que es su amigo inseparable. Y cuando hablamos del Quijote de la Mancha, obviamente hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra. Y Cervantes decía, por ejemplo, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Es decir, el que lee, queridos estudiantes, el que lee mucho, por ende, sabe mucho. Y el que anda mucho, el que viaja bastante, ve mucho, ¿no? Es decir, que nosotros, se dice que nosotros podemos conocer el mundo de dos formas, ¿sí? De dos formas. Una de esas formas es con la lectura, ¿no? Con la lectura. Si nosotros cuando vamos a leer un texto literario de cualquier época, de cualquier país, vamos a conocer otras culturas. Y obviamente al conocer otras culturas vamos a saber
saber mucho. Y otra forma de conocer el mundo es viajando, ¿no? Cuando viajamos, vamos a ver el mundo, distintas culturas, formas de vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre se recomienda, pues, las dos cosas, ¿no? Leer bastante y viajar en lo posible, ¿no? Bien, ahí aprendemos bastante. Vamos ahora con lo que es la novela barroca. Hemos visto la clase pasada, en este caso el Renacimiento, y cuando hablamos del Quijote vamos a ceñirnos a lo que es la novela barroca. La novela barroca se desarrolla en este caso en la narrativa del siglo XVII. Se inicia con Miguel de Cervantes Saavedra con su novela La Galatea, que es esta novela, o La Galatea es la novela de carácter pastoril, ¿no? Sin embargo, su novela de mayor reconocimiento es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esa es la mejor obra, en este caso, de la novela barroca, que, digamos, lo embarga, pues, al Quijote de la Mancha. Un poco definimos acá la novela de caballería, ¿no? Indicando, en este caso, un poco recordando lo que hemos hecho la clase pasada, que vamos a encontrar 3 tipos de novela en el siglo de oro español: la novela picaresca, la novela de caballería y la novela pastoril. Hoy ya vemos la novela de caballería, ¿no? Y como definición vamos a indicar que es un género literario escrito en prosa, ¿no? Ya saben que es prosa, ¿no? Muy popular en el Renacimiento, en el que se cuentan historias de aventuras de caballeros andantes imaginarios que dedican su vida a luchar por las causas justas. Entonces, en este punto vamos a encontrar a los caballeros andantes que vienen desde la época, de la época medieval y que se van, digamos, ubicar también en la época del Renacimiento, en la cual estos hombres van a buscar hacer el bien, ¿no? Cueste lo que cueste, hacer el bien. ¿Qué más? Las historias de heroísmo caballeresco fueron un elemento importante de la literatura de la Edad Media en toda Europa. Es decir, estos caballeros andantes existieron no solamente en España, sino en toda Europa, ¿no? Ahora, cuando nos ceñimos netamente a Europa, podemos decir que en España, a finales del siglo XV, ¿no?, la novela de caballería cobró fuerza con la publicación de la versión revisada de la obra Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo, ¿no?, que es la primera obra seguramente de la novela de caballería. Luego tenemos en esta etapa la invención y difusión de la imprenta a finales del siglo XV, que hizo posible su producción en masa, ¿no? Recuerden que en esa época, chicos, en España, pues era una sociedad en decadencia, ¿no? En decadencia, que luego seguramente logró cierto apogeo gracias a las conquistas que hizo por Hispanoamérica, por esas tierras, ¿no? Se llevaron todo el oro y la plata y por ahí empezaron a desarrollarse. Bueno, acá tenemos la primera novela de caballería, que es Amadís de Gaula, ¿no? Y reiteramos en este punto que en esta etapa, entre el Renacimiento y el Barroco, se va a inventar la imprenta. Gracias a la imprenta, queridos estudiantes, hemos leído nosotros en casa, todos los libros que tenemos en casa es gracias a la imprenta. Sin imprenta, difícilmente hubiéramos leído, bueno, algún texto. Hubiera sido casi imposible. Es decir, la imprenta ha sido un gran invento y gracias a ello hemos avanzado como sociedad, como civilización. El primer libro que se llevó a una imprenta, por ejemplo, es la Biblia, ¿no? La Biblia. Es decir, antes la Biblia no estaba, pues había seguramente 1 o 2 modelos de Biblia en manuscrito, pero en este caso, gracias a la imprenta, se pudo sacar copias, infinidad de copias, ¿no? Eso es un gran avance. En este caso que se da en esta etapa del siglo XVI-XVII, la invención de la imprenta. Obviamente antes se inventó también ya el papel, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando hablamos de la novela de caballería, obviamente hablamos de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Cervantes, ya sabemos, nació en Alcalá de Henares, en Madrid, en 1547. Chicos, 1547. Luchó en el combate de Lepanto,
¿sí? Estuvo preso 5 años en Argel. En España tuvo problemas con la justicia por temas básicamente económicos, ¿no? Y para mucha crítica, considerado como el mejor extremecista o entremesista español. Y también para mucha crítica, considerado el padre de la lengua española. Hay que tener en cuenta eso. Cervantes se le considera como el padre de la lengua española, porque él con la obra El Quijote de la Mancha va a aportar, digámoslo, varios términos, una infinidad de términos al diccionario español, ¿no? Entonces, así como en los ingleses le tienen bastante respeto y admiración a William Shakespeare, Shakespeare se considera como padre de la lengua, en este caso inglesa, ¿no? Igual los alemanes tienen a Johann Wolfgang Goethe, se considera como el padre de la lengua alemana. Nosotros quienes hablamos el español consideramos que Cervantes es el padre de la lengua española, ¿no? Ahora hay que tener en cuenta que a Cervantes se le llama el Manco de Lepanto, ¿sí? El Manco de Lepanto. ¿Por qué se le llama el Manco de Lepanto? ¿No? Porque él, cuando participó en el combate de Lepanto, Cervantes fue herido por 2 disparos, ¿no? Certeros de arcabuceros turcos. Cuando hablamos de turcos, hablamos de los musulmanes, ¿no? Mientras dirigía un ataque con otros 2 infantes de marina, subidos en un pequeño bote. 2 impactos le dieron, ¿no? En el pecho, y el tercero le dejó inutilizada de por vida la mano izquierda. Quedó tullido de la mano izquierda. Por eso a Cervantes, reitero, se le llama el Manco de Lepanto. No hay que olvidar, o sea, ¿por qué? Porque en la batalla de Lepanto perdió la movilidad de su mano izquierda, porque le cayó en este caso, un certero balazo que lo dejó sin movimiento, ¿no? Al pobre Cervantes. ¿Qué obras escribió Cervantes? Escribió varias obras, pero las obras más representativas tenemos como, por ejemplo, en este caso, la novela Galatea, ¿no? Galatea. Es la primera novela publicada por Cervantes, ¿no? Es una novela de tipo pastoril. Recordemos cuando decimos novela pastoril, trata de temas de los amores de los pastores, ¿no? En este caso, los pastores idealizados exponen sus problemas amorosos en el marco de una naturaleza idílica. Cuando dice naturaleza idílica, implica de una naturaleza así, bueno, hermoso, pues más que está más allá de la realidad, ¿no? Luego otra de las obras que escribió Cervantes son las famosas novelas ejemplares, ¿no? Que es un conjunto de 12 novelas cortas, de 12 novelas cortas. Y estas novelas ejemplares fueron publicadas en Madrid en 1613. Su denominación de ejemplares obedece el carácter didáctico, ¿no? Cuando decimos carácter didáctico, trata de educar, ¿no? Didáctico y moral, que incluyen en alguna medida los relatos, ¿no? Entonces acá son 12 novelas cortas y por ende se llama, reitero, novelas ejemplares. Una de esas novelas, de esas cortas novelas, se llama, por ejemplo, Pedro de Urdemales. Esta historia de Pedro de Urdemales, por ejemplo, se trata de un pastor de chanchos, ¿no? Este señor, bueno, no era señor, era joven, más o menos era 18, 20 años. Su afición era pues apacentar cerdos, o sea, las personas dueños de los cerdos le daban como encargo que pastee los chanchos, ¿no? Apacente los chanchos. Entonces dice que un día estaba apacentando Pedro al borde de una laguna, de un pantano, más que de una laguna, unos cerdos, y de pronto aparecen unos compradores de cerdos, ¿no? Entonces le dicen a Pedro, ¿no? ¿Vendes tus cerdos, vendes tus chanchos? Bueno, él dice, no los vendo porque no eran de él, ¿no? Tenían dueño esos cerdos. Bueno, lo insisten, ¿no? Le dicen, bueno, pues véndenos, te vamos a pagar buen precio, ¿no? Bueno, Pedro de Urdemales dice, bueno, pues puede ser un buen negocio. Llega un trato, le dice, bueno, les voy a vender los chanchos, los cerdos, pero sin cola. Se me dejan la colita y se llevan el chancho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro de Urdemales? Le sacan la colita a los cerdos y en el pantano los
los ubica las colitas ahí, ¿no? En el pantano, sí, plantaditos ahí. Y les va a llamar a los dueños de los chanchos, le dicen, o indicándole que los cerdos se están hundiendo en el pantano. Estos dueños mandan a atarlo, bueno, como ya no había espacio donde cogerlo, le dice, átalo de la cola para jalarlo. Entonces Pedro los ata y cuando intentan jalarlo, pues ya saben, ustedes sale solamente la colita, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, vemos este tema de lo didáctico, ¿no? De la enseñanza, en este caso, de la astucia, de la viveza de Pedro de Urremales, al pues venderlo, en este caso, a los cerdos, pero sin colita, ¿no? Bien, otra de las obras de Cervantes es los trabajos de Persiles y Segismunda, ¿no? Esta obra es la última novela de Cervantes y se ubica dentro de lo que es la novela bizantina. En esta obra narra un sinfín de aventuras fantásticas ocurridos en lugares exóticos, ¿no? La mejor obra de Cervantes es esta de acá, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, o simplemente Don Quijote de la Mancha. Esta obra, como saben ustedes, está escrito en género narrativo. La especie es una novela caballeresca. El tema de la obra es la lucha entre lo ideal y lo material. Ojo, ubiquémonos bien en el tema. La lucha entre lo ideal, que va a representar el Don Quijote, y lo material que representa el Sancho. Bueno, los personajes ya podemos mencionar. El Quijote, que es el hombre ideal, el Sancho, el hombre material. Entendido que el Quijote es este hombre que va, hombre alto, delgado, garbo, de unos 60 años, que va montado un caballo, y su acompañante, su fiel escudero, el Sancho Panza, gordito, rechoncho, bajito, y que siempre va montado a su burrito, ¿no? Es la clásica descripción de Don Quijote de la Mancha. Los personajes, aquí podemos ir mencionando, ojo, teniendo en cuenta que el Quijote de la Mancha tiene muchos personajes, más o menos debe tener siquiera 600 personajes, pero estos de acá son los más importantes como referencia, ¿no? Por ejemplo, el Quijote de la Mancha, de quien hablamos, su verdadero nombre era Alonso Quijano, ¿no? Entendido que este Alonso Quijano, como hemos indicado, que era una persona adulta de 60 años aproximadamente, pierde la razón. ¿Y por qué? Por haber leído muchas novelas de caballería, haber leído muchas obras de caballería. Se dice que se le seca el cerebro y pierde el juicio. Ojo, chicos, es una parodia, no va a decir, bueno, mejor no leo ni los tres chanchitos porque no va a ser que mi cerebro se me seque, no, es una parodia. Entonces, el Alonso Quijano pierde la razón, pierde el juicio y se nombra como el Quijote de la Mancha, ¿no? Y para eso va a buscar su escudero, en ese caso que es Sancho Panza, que es un campesino, un labrador, que le va a acompañar al Quijote en sus aventuras, ¿no? Luego vamos a encontrar en este caso a su caballo del Quijote, que es el Rocinante, ¿no? El Rocinante, que es el caballo del Quijote. Tenemos a Dulcinea del Toboso, ¿no? Dulcinea del Toboso, en este caso que es Aldonza Lorenzo. Esta Dulcinea es la mujer idealizada del Quijote. En este caso, Don Quijote la idealiza a la Dulcinea, que era una mujer campesina, una mujer rústica. Ojo, no se olviden, Aldonza Lorenzo. Te pueden preguntar en un examen cómo se llama, cuál era el nombre de la Dulcinea en el Quijote. Entonces no te olvides, Aldonza Lorenzo, ¿no? Tenemos también otro personaje que es Sansón de Carrasco, como se llama en este caso el bachiller, y el de la Luna Blanca, el bachiller Sansón Carrasco, ¿no? Entre otros personajes, reitero que van más o menos unos 600 personajes. Bien, la estructura de esta novela, la novela del Quijote de la Mancha, tiene dos partes, ¿ya? La primera parte, que fue publicada en 1605, ¿no? En la que el Quijote narra, relata las dos primeras salidas del Quijote en busca de aventuras. Su propósito del Quijote era pues buscar el bien sobre la faz de la tierra, cueste lo que cueste, hacer el bien. En la segunda parte, que fue publicada en 1615,
¿no? Va a relatar la tercera y la última salida del Quijote, concluye en este caso con la muerte del protagonista, o sea, con la muerte del Quijote. Los escenarios del Quijote de la Mancha, uno es pues el Quijote, ¿no? De la Mancha. Ojo, teniendo en cuenta, así como han visto la clase pasado, en la clase anterior, cuando hablamos de Lazarillo de Tormes, sabemos que el niño era Lazarillo, el lugar donde había nacido era de Tormes, por eso dice Lazarillo de Tormes. Igual aquí, ¿no? El Quijote no era la ciudad de La Mancha. Entonces, Quijote de la Mancha, ¿no? Entonces, acá en los personajes que hemos visto también, pueden ver acá, ¿no? Por ejemplo, Aldón San Lorenzo, por ejemplo, era en ese caso, de la ciudad de Barcelona, ¿no? Acá están los escenarios, La Mancha, Sierra Morena, Barcelona, entre otros lugares que son escenarios del Quijote de la Mancha. En esta novela, chicos, vamos a encontrar innumerables aventuras, ¿sí? Varias aventuras. Por ejemplo, hay una aventura con los molinos de viento que vemos en esa imagen. Se dice que el Quijote y el Sancho salen en busca de aventuras y de pronto en una llanura, ¿no? En los montes en ese caso de Barcelona, se van a encontrar con estos molinos de viento, que son aspas de molino ¿no? que generan electricidad. Entonces el Quijote, al encontrarse frente a frente con estos molinos de viento, considera que estos eran unos monstruos que le querían hacer daño y le pide, en este caso al Quijote, le pide al Sancho que le preste su espada y su escudo, considerando de que estos molinos de viento eran monstruos, y el Quijote se pone a pelear, ¿no? Imagínense, pues unos enormes molinos de viento, no puede paralizarlos, en ese caso el Quijote, pese a que el Sancho lo trata de hacer entrar en razón, le dice no, que no son monstruos, son molinos o aspas de viento, pero el Quijote está empecinado, entercado de que eran monstruos, ¿no? Así varias aventuras. En otra oportunidad había... A ver, chicos, ¿recuerdan ustedes qué es un rebaño? Rebaño, conjunto, ¿de qué serán? Conjunto de ovejas. Muy bien, conjunto de ovejas, excelente, muy bien. Los rebaños, vamos a graficarlo acá ya como si fueran rebaños. Vamos a poner este es rebaño, como dijo vuestra compañera, son ovejitas, varias ovejitas, varios carneritos. Recuerden que se llaman sustantivos colectivos, ¿no? Sustantivos colectivos. Acá. Y otro grupo de ovejitas para este lado. A ver. No se nota muy bien. Voy a cambiar de colorcito ya. Para... A ver. Bien, con esto. Acá. Ya así más o menos ovejitas. La idea es que uno de los rebaños iba en esa dirección, ¿no? Y otro de los rebaños iba en esa dirección. Es como si se van a encontrar, ¿no? Entonces, cuando el Quijote observa que estos dos rebaños se van a encontrar, considera que eran dos ejércitos que estaban yendo al encuentro y que iba a haber una guerra, una lucha cruel entre ellos. Entonces, ¿qué hace el Quijote? Monta su caballo y se mete dentro de las ovejitas y pidiendo que no haya guerra, ¿no? No haya guerra, que eviten la guerra. Pero no eran pues soldados, eran ovejitas, eran rebaños. Y los dueños de uno de los, en este caso de los rebaños, simplemente lo agarran a pedradas y le sueltan los perros, ¿no? Entonces, en este caso, como nos podemos dar cuenta, queridos chicos, vamos a encontrar la perspectiva del Quijote de buscar la idealización de un hombre que había perdido la razón, ¿no? Era un hombre idealista, soñador. Aquí podemos ir viendo un poquito más a profundidad. A ver, antes de ver esta partecita, les voy a mostrar a manera de video lo que corresponde, ¿ya? Un momentito. Un poco mejor para que lo puedan entender y de acuerdo a eso vamos a platicar. A ver.
ver, un momentito, voy a presentar el video. Muy bien, chicos. Voy a presentarlo. Un momentito. Bien, a ver. Vamos a ver el video, chicos, un momentito. Bien, ahora sí, prestamos atención. Ya es noviembre y los exámenes están cerca. Desde Draw Club queremos que apruebes todo. Por eso te dejamos este resumen de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. Concéntrate para no perderte nada. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vive el hidalgo más conocido de la literatura. Este se ha vuelto loco por leer tantos libros de caballería y decide emprender un viaje en busca de aventuras. Se pone nombre de caballero, Don Quijote, nombra a Rocinante a su corcel y se busca una amada, Dulcinea del Toboso. Don Quijote emprende su primera salida, pero necesita ser armado caballero. Cuando oscurece entra en una venta que confunde con un castillo. Ahí es la burla de los huéspedes. Para que no moleste, el ventero lo nombra caballero. Después Don Quijote parte en busca de aventuras. Interviene sin mucha eficacia ante el abuso de poder de un labrador sobre su mozo. Más adelante, Don Quijote se encuentra con unos mercaderes y quiere que estos confiesen que Dulcinea es la doncella más hermosa del mundo. A cambio, se lleva una fuerte paliza. Don Quijote se halla maltrecho tendido en el camino. Por suerte, un vecino lo encuentra y lo lleva a casa. Ahí aparece el barbero, el cura, el ama y la sobrina de Don Quijote. Los presentes culpan a los libros de caballería de la locura Días después, Don Quijote coge dinero y escoge a Sancho Panza como su escudero. Este es un humilde labrador que acepta el puesto a cambio del gobierno de una ínsula. De esta forma, los dos parten en busca de aventuras sin contárselo a nadie. En el camino se encuentran con unos molinos de viento, pero Don Quijote los confunde con unos temibles gigantes. A pesar de las advertencias de su escudero, se enfrenta a los molinos y sale mal parado. Más adelante se entremezcla el conflicto con unos frailes y los vizcaínos. En el siguiente capítulo la acción se pausa. El autor de la obra dice que ha encontrado el manuscrito de las historias del caballero, escritas por el historiador Cide Hamet Benengeli. Después retoma la pelea con el vizcaíno. Don Quijote le deja marchar si presenta sus respetos a Dulcinea. Posteriormente a Don Quijote se le rompe el casco. Por ello quiere encontrar el yelmo de Mambrino. Más tarde se encuentran con unos caballeros, con los que van al funeral del joven Grisóstomo. Muerto por amor no correspondido. Al final se despiden de los cabreros. Luego Rocinante se acerca a unas yeguas. Sus dueños, 20 gallegos, lo apalean. Don Quijote y Sancho Panza lo defienden, pero también acaban mal. Después llegan a la venta de Palomeque, y Don Quijote imagina que es un castillo. Ahí la mujer del ventero, su hija y Maritornes curan a los hombres. Por la noche, Maritornes se mete por error en la cama de Don Quijote. Esta había quedado con un arriero que se hospedaba en la venta. Después se desata una pelea nocturna entre Sancho, el arriero, Don Quijote, el ventero, Maritornes y un cuadrillero. Al día siguiente, Don Quijote y Sancho deciden abandonar la venta sin pagar. Sancho es manteado y el ventero se queda con sus alforjas. En el camino, Don Quijote confunde dos rebaños con dos ejércitos y arremete contra uno de ellos.
Después llegan los pastores a defender a sus ovejas y apalean a Don Quijote. Más adelante los enfrentamientos continúan. Don Quijote ataca a una cofradía con un cadáver, luego a un barbero al que le quita su bacía creyendo que es el yelmo de Mambrino y finalmente libera a los galeotes, unos presos que son llevados por la Santa Hermandad. Para despistarlos, Caballero y Escudero deciden esconderse en Sierra Morena. Después Don Quijote se aísla en Sierra Morena desnudo y haciendo extravagancias. Manda a Sancho llevar un mensaje a Dulcinea. Este en el camino se encuentra con el cura y el barbero, quienes le piden que les lleve hasta el Hidalgo. La acción principal se intercala con la historia de Cardenio y Luscinda, Dorotea y Don Fernando. Dorotea y Cardenio logran sacar a Don Quijote de la sierra. Después llegan de nuevo a la venta de Palomeque. Allí se intercalan nuevas historias, y el caballero tiene un encontronazo con el barbero al que había robado la bacía. Finalmente, en la venta, fingen un encantamiento y encierran a Don Quijote en una jaula. El cura y el barbero lo conducen hasta su casa para que ahí se cure de su locura. Y hasta aquí este pedazo de resumen. Si ya habías leído El Quijote, también tenemos otros resúmenes de libros para tus posibles exámenes. Ah, y si te ha gustado, suscríbete. Hasta el próximo vídeo. Muy bien, ahí hemos visto un pequeño resumen del Quijote de la Mancha, ¿no? Como en este caso como máximo exponente de esta novela que es Cervantes, ¿no? Muy bien, voy a presentar mi pantalla nuevamente. Un ratito, chicos. Un poco para platicar este tema. Bien, el tema que se ha planteado en la obra, ya hemos indicado desde el inicio, es la lucha entre lo ideal y lo material, ¿no? Lo ideal que está representado por el Quijote y lo material que está representado por el Sancho. A ver, un momentito. Bien, aquí tenemos una pequeña descripción del Quijote, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que constituye el modelo del hombre noble. Ojo, del hombre noble, del hombre idealista, ¿no? Del hombre bondadoso, pero que es enajenado. Cuando decimos enajenado es loco, sinónimo de loco, enajenado, ¿no? En todo lo referente al mundo caballeresco a causa de sus lecturas. Como hemos indicado, la historia del Quijote trata de que este señor había leído muchas novelas de caballería y de tanto leer su cerebro se le había secado y perdió la razón, el juicio, y se convierte en un loquito, ¿no? Y por ende sale en busca de aventuras representando a un hombre idealista. Mientras su compañero, el Sancho Panza, el Sancho representa a un hombre llano, ¿no? Hombre llano del pueblo, ¿no? Que con una enorme sabiduría popular es un tipo práctico y es materialista. Ahí está el antagonismo entre idealismo y materialismo, ¿no? Pero al mismo tiempo es crédulo y a lo largo de su obra sufre un proceso de quijotización. ¿Qué más? En la última parte dice, uno de los mayores aciertos del Quijote es el lenguaje de Sancho. El lenguaje vivo y popular enriquecido por numerosos refranes. Es decir, el lenguaje cuando participa el Quijote es un lenguaje más culto, más rebuscado, mientras el lenguaje cuando participa el Sancho es un lenguaje popular, entendible, comprensible para cualquier lector. Ahora, en este punto, queridos estudiantes, hemos indicado que el Quijote es un tipo loco, ¿no? Es un enajenado. Y Sancho es un muchacho, un hombre cuerdo, práctico. Pero durante el proceso de la novela se van combinando las psicologías. Se combinan ambas psicologías entre el idealismo y el materialismo. Es decir, ya por las últimas partes de la novela vamos a ver que el Quijote de la Mancha, que era un loquito, se ha sanchificado. Y Sancho Panza se ha quijotizado. ¿Cómo es eso? Ustedes dirán.
Es decir, el Quijote, que era idealista, era soñador. Al final de la novela vamos a ver que sea un poquito más práctico, es más materialista. Y Sancho Panza, que era un tipo materialista, al final de la novela vamos a encontrar que es un poquito idealista. Es decir, van a buscar un equilibrio entre los dos amigos, ¿no? Un equilibrio. Este tema del idealismo y el materialismo también se conjuga en nosotros, porque por eso esta es una novela universal, ¿no? Se materializa en nosotros los seres humanos. En casa, por ejemplo, siempre buscamos un equilibrio si tienen pareja, con la pareja, ¿no? Con el hermano. O quizás usted lo habrá notado fácilmente, por ejemplo, en el colegio, ¿no? En el colegio, por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Hay un joven que es bastante estudioso, muy dedicado al estudio, y vamos a poner que tiene un amigo que es bien relajado. Como son amigos, ambos van a compartir los aspectos psicológicos, y en un momento determinado, el chancón, que era bien chancón, va a bajar su nivel. Y el chico, que era un poquito desordenado, un poquito no le daba tanta importancia al estudio, se va a preocupar. La idea es que los dos van a buscar un equilibrio, un medio, como se dice, ¿no? U otro caso, otro ejemplo, más o menos para entender esta parte, la idea es que se entienda, ¿no? Un ejemplo, yo me pongo como ejemplo mi persona. Vamos a poner que yo no tomo no libo alcohol, no tomo cerveza. Pero por ahí me consigo un amigo, ¿no? Un amigo que es bastante borracho, le gusta libar. Entonces, ¿qué vamos a pasar en nuestro proceso digámoslo, de la amistad? Porque somos amigos, vamos a buscar un equilibrio. Y yo, que no soy tomador, va a haber un momento que voy a empezar a tomar. Y mi amigo, que era bastante tomador, va a bajar su nivel, y la idea es que los dos vamos a buscar un medio, un promedio, digamos, ni tan tomador ni poco tomador. Esa es la psicología que nos muestra en este caso el Quijote de la Mancha, el juego de las psicologías, ¿no? Porque al final de la novela vamos a encontrar que en este caso el Quijote, que era un loco, recobra la razón. Y al recobrar la razón va a perder la vida, va a morir el Quijote de la Mancha. Entonces tengamos en cuenta esta partecitas, es importante ese juego psicológico, y por eso el Quijote de la Mancha es una novela universal, porque su obra está centrado básicamente en esos dos valores universales. Lo ideal y lo material son universales, no solamente es para los españoles, sino es para todos, ¿no? O también muchas veces nosotros en casa somos, por ejemplo, algunos de nosotros somos muy idealistas, muy soñadores, ¿no? Y otras veces vemos también personas que son muy prácticos, muy materialistas, ¿no? Entonces ese juego psicológico se desarrolla en esta novela. Acá vemos un poquito de las características de la Dulcinea del Toboso, ¿no? Cuando decimos del Toboso, se supone que Dulcinea era del pueblo del Toboso. Una primera característica que encontramos básicamente es un personaje irreal. O sea, no fue real, solamente existió en la mente de Don Quijote, en la imaginación de Don Quijote. Otra característica de la Dulcinea del Toboso, la amada del Quijote, es una lejana y fantástica mujer que lo idealizó, y todas las aventuras se le dedicó a ella, ¿no? Se la dedicó a ella. Y también vamos a tener en este caso, como tercera característica, encierra en ella otros tipos femeninos, el de Aldonza Lorenzo y el de la moza aldeana, en la calfera convertida por un encantamiento, ¿no? Entonces no se olviden, reitero chicos, Dulcinea del Toboso es la misma Aldonza Lorenzo. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Con toda confianza pueden preguntar algo relacionado al tema. ¿Ninguna? Bien. Como no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a este tema. Acá sí les voy a pedir que levanten la manito para desarrollar esas preguntitas, ¿ya? Un poquito que ojo, todo está en el tema que hemos expuesto en clase.
Entonces vamos a ver qué tal hemos captado, ¿ya? ¿Qué tal hemos captado? Entonces dice acá, por ejemplo, la pregunta 1 dice, ¿se puede decir sobre Dulcinea del Toboso que la A es la villana de la novela? B, es la amada del Quijote que solo existe en su imaginación. C, es la esposa de Sancho. Y la D, es la representación del caballero. A ver, los que han levantado la manito, a ver, Lourdes, ¿cuál es tu respuesta, hija? La B, profesor, es la amada de Don Quijote. Solo existe en su imaginación. Ya, gracias. Tú eres Juno Quispe, ¿cierto? Sí, profesor. A ver, un momentito. Sus participaciones, voy tomando nota acá. June, ¿qué tu otro apellido? Ah, ahí está, Juno, ¿no? Juno Quispe. Sí, profesor. Gracias. A ver, vamos con Carlos Castillo. ¿Cuál es tu respuesta, hijo, ahí? Nuestra compañera dijo la B. Ok. ¿Cuál sería La tu primera. respuesta? Sí, de la pregunta 1. Sí, también igual, es la B. Ya, gracias, Castillo Cárdenas. Ricky Santos. Sí, profesor. La B también, profesor. Muy bien, Ricky. Vamos a ver si es cierto, ahorita lo verificamos. Verónica Farfán. La B, profesor. Muy bien, gracias, Verónica. Verónica está celebrando el Día de la Madre. Muy bien, Verónica, excelente. Farfán Guaita. Mari Ruiz. La B también, profesor. Ruiz, tu otro apellido, hijita. Inuma, profesor. Tu nombre es, disculpa. María Ruiz Inuma. Ah, ok, gracias, hija. Muy bien. A ver, vamos a ver, ¿ya? La pregunta 1 dice, ¿se puede decir sobre la Dulcinea del Toboso? ¿Es la villana de la novela? No, no es villana, ¿no? Lo villano viene a ser ese como Lazarillo. Es decir, Lazarillo es un villano, es un ladronzuelo. No es villano ahí. Vamos a dejar la B, ¿ya? Vamos con la C. ¿Es la esposa de Sancho? No, en ninguna parte dice que es la esposa de Sancho. La D es la representación del caballero. No representa al caballero, es la amada del Quijote, del caballero sí. Y que solo existe en la imaginación en este caso del Quijote, ¿no? Ahí la respuesta es la D. Muy bien, con lo que han respondido. A ver, bajen la manito los que han levantado, bájenlo para nuevamente venir con la otra pregunta. A ver, dice, el Quijote es un idealista, ahí se levanten la manito ya, ahora sí, un idealista, un personaje cuerdo, un escudero, un antihéroe. A ver, Carlos, ¿qué nos dices, hijo? Un idealista, profe, obviamente. Ajá, Noelia. Un idealista, profesor. Muy bien, Noelia. Robles Moreno. Sí, Robles Moreno. Muy bien, Noelia. A ver, Ricky, ¿tu La A, respuesta, hijo? profesor. Un idealista, La profesor. idealista. Muy bien, Ricky. Eva Cerrón Salvador. ¿Tu respuesta? Buenas, un idealista. Muy bien. Verónica. Un escudero, profesor. Un escudero, ya. Mari Ruiz. Un idealista, profesor. Idealista, ya. Correcto. Y aquí, Galindo. Un idealista, profesor. Galindo, tu otro apellido, discúlpame. Tsukamoto. ¿Tú eres de Japón? ¿Tú tienes raíces japonesas? ¿Y El aquí? abuelito, profesor. El abuelito. Muy bien, correcto, muy bien. Gracias, hija. Mariet Pérez Quispe. Un idealista, profesor, la A. Ya, Mariet Quispe, Pérez Quispe, muy bien. Y por último, a Lourdes. ¿Cuál es tu respuesta, Lourdes? La A, profesor, es un idealista. Muy bien, Lourdes.
Yedi Charichi Hurtado. Sí, profesor, le escucho. Es un idealista, profesor. Sí, ¿no? Muy bien, Yedi. A ver, vamos a analizar, ¿ya? Esto sí debe quedar clarito, ¿ah? El Quijote es un idealista, personaje cuerdo. El personaje cuerdo es el Sancho. Un escudero, el escudero es Sancho. Un antihéroe no, un antihéroe es el Lazarillo. En este caso es un idealista, ¿no? Es un hombre soñador. Eso no hay que olvidarlo nunca. El Sancho es un hombre materialista, un hombre pragmático. Es siempre entre lo idealismo y el materialismo hay una lucha antagónicos, no son opuestos. Eso lo llevamos al tema filosófico, también existe eso, ¿no? Algunas veces, no lo sé, pero en casa quizás algunos de ustedes son idealistas y otros son materialistas, ¿no? Cuando dicen idealistas, creen que, digámoslo, Dios creó al hombre, en ese caso Adán y Eva, ¿no? Esa es la concepción filosófica idealista. Y cuando vemos la otra concepción filosófica, la materialista, ahí nos vamos ya al proceso de hominización que escudriñó Charles Darwin, ¿no? Darwin tiene un libro que se llama La teoría de la evolución. En ese hace su esbozo indicando que nosotros los seres humanos provenimos del mono, ¿no? Del mono. Hubo un proceso de hominización, primero era pues mono, cuadrúpedo, luego se convirtió en bípedo, en Homo erectus, ¿no? Homo erectus, hombre erecto, luego se convirtió en Homo habilis, de acuerdo a Darwin, dice que cuando nosotros desarrollamos la mano, movemos la mano, desarrollamos el pensamiento, el cerebro. Y así que el hombre, el Homo habilis, se convirtió luego en el Homo sapiens, ¿no? En el desarrollar del pensamiento. Y ahora, pues ya modernamente somos Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, en la cuestión filosófica también se da eso, ¿no? Entre lo idealista y lo materialista. Alguien dice, yo creo en Dios, y otro dice, no, yo no creo en Dios, soy materialista, soy ateo. Bueno, igual, son posturas, y ahí nos metemos el tema filosófico. Bien, hay otra pregunta, dice acá, la segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha fue publicada en 1605, 1615, 1614, 1608. A ver, Noelia. ¿Cuál es tu respuesta, Noelia? La B, en 1615. Gracias, Noelia. Rosana Zambrano. En el año 1605, profesor. Ya, ahí ya, nos pusimos en duda ya. Rosanita dice 1605 y Noelia dice 1615. Rosana Zambrano Cruz. Vamos, Verónica. ¿Cuál es tu respuesta, Verónica? 1605. 1605. Ya, gracias, Verónica. Yedi. Profesor, 1615. Muy bien, estamos 2-2, estamos empatados. Lourdes. 1615, profesor. Ya, gracias, Lourdes. Carlos Castillo. Sí, profesor, la primera obra se publicó en 1605 y la segunda en 1615. Ya, gracias, Carlitos. Muy bien. Eva Cerrón. A 1605. Gracias, Evita. Ricky, sácanos de la duda, Ricky. En 1615, profesor, la segunda parte. Gracias, Ricky. Juan José. Juan José Sosa Torres. Ana Pamela. Dime, Juan José, te escucho, Juan. No te preocupes, hijo. 1605, profesor. Muy bien, gracias, Juan José. Vamos con Ana Pamela. Profe, es 1615. Tu apellido es Cuya, ¿no? ¿Cierto? Sí, profe.
Ya. Un ratito, por favor. Miriam Pérez. Tu respuesta, Miriam. Voy con Jackie Galindo. 1615, profesor. Muy bien, a ver, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Ojo, cuando ustedes siempre, chicos, están en un examen, lo que tienen que hacer en primer orden es leer bien la pregunta, léanlo bien, comprender bien la pregunta. Por lo común, cuando yo otra vez también hago evaluación a mis estudiantes y otra vez no les gusta leer, ¿no? Dan un vistazo y plan, se lanzan a la piscina sin agua y ahí terminan aterrizando mal. Lean bien la pregunta dice acá la segunda parte del Quijote de la Mancha. La segunda parte, no la primera, sino la segunda parte. ¿Sí? Y nos remitimos a las pruebas, como se dice, ¿no? Acá están las pruebas. Acá está. Primera parte, 1605. La Segunda 1615. parte, muy bien, 1615. ¿Sí? Esa es la respuesta. Entonces, la respuesta en esta pregunta sería 1615. Igual, los que han participado, excelente, ¿no? Participamos siempre con aciertos, desaciertos, pero ahí es participar. Ahí podemos notar que están atentos a la clase. Muy bien, queridos estudiantes, nos ganó la hora. Bueno, antes de despedirme y retirarnos y desearles seguramente hay algunas madres aquí en el aula de tercero, desearles un feliz Día de la Madre, ¿no? Que lo hayan, bueno, que lo sigan pasando bonito, en unión familiar, que es lo más importante. Al margen de las cosas materiales, lo más hermoso es la unión familiar, que todos estemos reunidos en casita y que haya sobre todo la felicidad, ¿no? La felicidad de la paz, que es lo más importante, más que los regalos, todo lo demás que son materiales, nada se compara con la parte espiritual. Desearles a un bonito Día de la Madre, lo que tienen su mamita en vida, traten siempre de ser buenos hijos, corresponderles de la mejor manera a nuestra madre, porque ella sí nos soporta todo. Para un hijo malo para una madre no hay hijo malo. Todos los hijos, por más malo que seamos, somos sus engreídos. Muy bien, queridos chicos, nos vemos terminamos la clase, nos vemos ya la próxima semana en otra sesión más. Buenas tardes y que les vaya súper esta semana. Hasta luego, chicos. Muchísimas gracias. Chao, profesor. Chao, profesor. Chao, nos vemos. Cuídense, felicidades a todos. Chao, profesor. Buenas noches. Gracias, nos vemos.